Había una certeza que nadie discutía. Los sumerios eran el punto de partida, el origen absoluto, la primera civilización que un ser humano construyó sobre la Tierra. Eso no era una opinión académica menor, era el consenso de siglos. Aparecían en todos los libros de historia, en todos los documentales, en todas las enciclopedias con la misma descripción. Un pueblo único, distinguible, que emergió del sur de Mesopotamia hace más de 5000 años portando consigo la escritura, la arquitectura monumental, los primeros códigos de ley, la primera astronomía sistemática. Un pueblo del que creíamos saber quiénes eran, de dónde venían, qué los hacía distintos. Esa versión fue enseñada en universidades durante más de 150 años, sin que nadie tuviera una herramienta capaz de contradecirla. Pero luego llegó el ADN, y lo que encontró no fue un origen claro, fue una ausencia que habla más que cualquier respuesta. Porque resulta que de la civilización que supuestamente lo inició todo, del pueblo que construyó Ur y Uruk, que inventó la rueda y el sistema sexagesimal que aún usamos para medir el tiempo, casi no existe ADN antiguo recuperable. Sus ciudades están enterradas bajo el sur de Irak. Sus cuerpos se desintegraron hace milenios, en un clima que destruye el material genético con una eficiencia que ningún laboratorio moderno puede revertir. ¿Cómo es posible que sepamos tanto sobre lo que los sumerios escribieron y tan poco sobre quiénes eran biológicamente? ¿Y qué revela esa ausencia sobre el relato que construimos en su nombre? Para entender lo que la genética perturbó, primero hay que entender cuán sólida parecía la versión oficial. El relato clásico sobre los sumerios tenía una arquitectura casi perfecta. A finales del cuarto milenio antes de nuestra era, en la llanura aluvial entre el Tigris y el Éufrates, surgió algo que no había existido antes en ningún lugar del planeta. La ciudad. No un asentamiento, no un campamento estacional, una ciudad, con templos escalonados, los zigurats, que se elevaban sobre el horizonte plano como señales hacia los dioses, con administración, con burocracia, con comercio a larga distancia, con una élite sacerdotal y una clase de escribas que registraban en tablillas de arcilla cada transacción, cada ofrenda, cada deuda. Uruk fue la primera. Después vinieron Ur, Eridu, Lagash, Nippur, cada una gobernada por un rey sacerdote que mediaba entre el mundo humano y el divino. Y los sumerios lo construyeron todo. Eso era lo que decía la historia. Más aún, su lengua lo confirmaba. El sumerio es un idioma aislado, un isolado lingüístico total. No tiene parientes conocidos, ni entre sus vecinos inmediatos, ni entre ningún otro idioma vivo o muerto que hayamos encontrado en 5000 años de estudio filológico. Ninguna familia lingüística lo reclama, ningún árbol genealógico lo ubica. Apareció en la escritura más antigua del mundo sin que podamos rastrear de dónde vino. Y esa soledad lingüística, para generaciones de historiadores y arqueólogos, reforzó la imagen de un pueblo biológicamente diferente. Un pueblo que llegó de algún lugar desconocido, se instaló en el sur de Mesopotamia y fundó la civilización. La historia parecía sólida, casi impenetrable. ¿Pero lo era? Aquí empieza el primer problema, y no llegó de ningún laboratorio. Llegó de las propias bases del campo. Los primeros académicos que estudiaron la civilización sumeria en el siglo XIX, los asirólogos europeos que descifraron el cuneiforme, que excavaron Nínive y Ur, que construyeron el marco conceptual que aún usamos, operaban en un contexto intelectual muy concreto. Era la Europa del imperialismo tardío, obsesionada con clasificar razas, con trazar fronteras biológicas entre pueblos, con encontrar en el pasado remoto la justificación para las jerarquías del presente. Cuando estos investigadores identificaron en las tablillas de arcilla una lengua radicalmente distinta al acadio semítico que la rodeaba, no vieron una identidad cultural compleja. Vieron una raza, un pueblo físicamente distinguible, una categoría biológica. Y esa decisión interpretativa, tomar una diferencia lingüística y convertirla en una diferencia racial, se calcificó en el conocimiento académico de tal manera que tardó más de un siglo en cuestionarse de forma sistemática. El término mismo, sumerios, no viene de ellos. No se llamaban así. Se llamaban a sí mismos Sag-Giga, las cabezas negras. Era una descripción, no una declaración de origen. Fue el acadio quien los llamó Shumeru, y fue el inglés del siglo XIX quien convirtió ese término en la etiqueta de una civilización entera. Lo que muchos historiadores ya señalaban desde finales del siglo XX era que hablar de los sumerios como un grupo étnico homogéneo era, en gran medida, una proyección moderna sobre una realidad antigua mucho más complicada. No era que la arqueología estuviera equivocada, era que la interpretación tenía grietas enormes, y la pregunta que nadie podía responder sin biología era si esa distinción cultural y lingüística correspondía a una diferencia genética real, o si era algo más parecido a lo que construye cualquier civilización compleja.
una identidad política, una categoría de pertenencia que no necesariamente coincidía con el origen de la sangre. Y hay una capa más profunda que tampoco todos veían. La confusión entre lengua, cultura material y ascendencia biológica no es un error menor, es un error estructural. Una civilización puede tener una lengua completamente única, como ocurre con el vasco, el japonés o el coreano, sin que eso implique que sus hablantes sean biológicamente distintos de sus vecinos. Una cultura material puede ser extraordinariamente coherente. Mismos estilos de cerámica, mismos métodos constructivos, misma iconografía religiosa. Y aún así estar producida por poblaciones de origen genético diverso. Los acadios y los sumerios vivieron juntos en las mismas ciudades durante siglos. Los textos bilingües que combinan sumerio y acadio aparecen muy temprano en el registro arqueológico. Los nombres propios en las tablillas administrativas de Ur muestran que personas con nombres semíticos y personas con nombres sumerios trabajaban lado a lado en los mismos templos, los mismos talleres, los mismos archivos. ¿Eran dos poblaciones genéticamente distintas? ¿O eran el mismo sustrato humano con dos lenguas? ¿O era el sumerio ya en el tercer milenio antes de nuestra era una lengua de élite, una lengua de escritura y de ritual? No necesariamente la lengua materna de todos los que la usaban. Los arqueólogos llevan décadas formulando estas preguntas, pero sin ADN del sur de Mesopotamia, responderlas era como intentar describir un mapa sin poder ver el territorio. La primera señal de que el territorio era más complejo de lo que parecía llegó desde el norte. No desde Ur, ni desde Uruk, ni desde ningún punto del sur de Irak, sino desde el borde montañoso del norte de Mesopotamia y los Sagros, donde las condiciones de preservación son diferentes y los huesos sobreviven de un modo que la llanura aluvial no permite. En 2022, el investigador Iosif Lazaridis y un equipo del laboratorio de David Reich en Harvard publicaron en la revista Science el primer análisis de ADN antiguo de individuos del Neolítico de Mesopotamia septentrional, del sureste de Turquía y del norte de Irak, junto con muestras del Zagros y del Cáucaso. Era el primer conjunto de genomas del área en ese periodo. Lo que encontraron modificó la forma en que entendemos quiénes poblaban la región antes de que existiera ninguna escritura y ninguna ciudad. Las poblaciones neolíticas de Mesopotamia septentrional no venían de ningún origen único. Su ancestría era una mezcla de 3 linajes de cazadores-recolectores previos al Neolítico, grupos relacionados con los pobladores de Anatolia, grupos relacionados con el Cáucaso y grupos relacionados con el Levante. Y esa mezcla no era uniforme, era un continuum. A medida que uno se movía geográficamente por el creciente fértil, la composición genética cambiaba gradualmente, reflejando la geografía de Asia Occidental como un espejo biológico. El norte de Mesopotamia, el Zagros, Anatolia, no eran bolsas aisladas de poblaciones puras. Eran nodos en una red de flujo humano que llevaba miles de años en movimiento antes de que el primer escriba tallara el primer símbolo en la primera tablilla. Y si el norte era así de complejo, ¿qué era el sur? Esa pregunta tiene una respuesta material. Y esa respuesta es un cementerio. El cementerio real de Ur. Entre 1927 y 1934, el arqueólogo Leonard Woolley condujo una de las excavaciones más espectaculares del siglo XX en el yacimiento de Ur, en el sur de Irak. Lo que encontró cambió para siempre la imagen de las civilizaciones antiguas. Cerca de 1.800 tumbas, 16 de ellas de una opulencia que ningún arqueólogo había imaginado. Cámaras funerarias donde los reyes y reinas sumerias habían sido enterrados con objetos de oro, lapislázuli y plata, traídos desde lugares a miles de kilómetros de distancia. Arpas con incrustaciones de nácar, yelmos de oro con una precisión de orfebrería que desafía toda expectativa del tercer milenio antes de nuestra era. Y con el soberano, decenas de asistentes, músicos, soldados, todos muertos, todos enterrados en lo que Woolley interpretó como un sacrificio masivo para acompañar al rey hacia el otro mundo. Eran los cuerpos más importantes de la civilización sumeria jamás encontrados, cuerpos de élite, cuerpos que portaban toda la información biológica que la ciencia necesitaría siglos después para responder las preguntas que Woolley no podía ni formular. Pero cuando los investigadores modernos intentaron extraer ADN de esos restos, el sur de Mesopotamia respondió con silencio. El calor extremo, la humedad oscilante, la composición alcalina del suelo aluvial y siglos de fluctuación del nivel freático habían degradado el material genético de un modo que ninguna tecnología actual puede compensar. Los huesos estaban ahí, algunos extraordinariamente bien conservados en su estructura, pero el ADN había desaparecido. El cementerio más rico del mundo sumerio era, desde el punto de vista de la arqueogenética, un vacío casi absoluto. ¿Qué nos dice eso sobre lo que podemos afirmar
y lo que seguimos, simplemente, construyendo. Si este tipo de investigación, donde la genética choca contra los límites del registro histórico y los dos juntos obligan a repensar lo que creíamos saber, es lo que te mueve, suscríbete ahora. Hay más videos como este esperándote. Lo que vino después amplió el panorama de forma decisiva. En 2011, un equipo liderado por la investigadora Nadia Al-Zaheri publicó en la revista BMC, Evolutionary Biology, el primer estudio genético de los árabes de los pantanos del sur de Irak, la población considerada históricamente con el vínculo más directo a los sumerios por continuidad geográfica y cultural. Su ancestría, medida a través del cromosoma Y y el ADN mitocondrial, era predominantemente de Oriente Medio, no del sur de Asia, no del subcontinente indio, no del corredor costero del Golfo Pérsico que algunas teorías del siglo XIX postulaban como la ruta de llegada de los fundadores sumerios. Los datos eran claros en ese aspecto. Si los árabes de los pantanos son los descendientes con mayor continuidad biológica de los sumerios del sur, entonces los sumerios también eran autóctonos de la región, lo cual descartaba las teorías más exóticas de origen externo. Pero al mismo tiempo, el estudio mostró algo que complicaba la imagen de un pueblo homogéneo, el cromosoma. Y de esa misma población contenía dos linajes distintos de origen y temporalidad diferente. Uno vinculado a una expansión local que algunos investigadores relacionan con el periodo de florecimiento de las ciudades-estado, aunque la datación exacta de esa expansión sigue siendo objeto de debate. El otro apuntaba a una conexión más antigua con el norte de Mesopotamia y el corredor del creciente fértil, no una línea recta desde un origen puro, una red. De nuevo, una red. Y ese patrón se extiende más allá de Mesopotamia. En 2025, un estudio publicado en una revista de referencia internacional reportó una conexión genética significativa entre individuos del antiguo Egipto y el creciente fértil. Una mezcla de ancestría norteafricana con un componente del Fertile Crescent que confirma lo que la arqueología de superficie ya sugería desde hace décadas. El Nilo y el Éufrates no eran fronteras, eran carreteras. Este conjunto de hallazgos debilita de forma sistemática tres narrativas que circularon durante décadas sin cuestionamiento serio. La primera es la más extendida, que los sumerios eran una población biológicamente distinguible, que llegó desde un origen específico y fundó la civilización desde una posición de diferencia genética respecto a sus vecinos. Los estudios del norte mesopotámico y del Zagros, combinados con los análisis de los árabes de los pantanos como proxy indirecto, sugieren que la realidad era mucho más parecida a un mosaico de mezcla regional que a la llegada de un pueblo diferente. El creciente fértil era un continuum humano, no un mapa de casillas separadas. La segunda narrativa que se debilita es la que igualaba lengua aislada con origen biológico aislado. El sumerio es efectivamente un idioma sin parientes conocidos. Eso es real, fascinante, perturbador desde el punto de vista lingüístico. Pero eso no implica que sus hablantes fueran genéticamente distintos de sus vecinos. La evidencia disponible sugiere que la región fue poblada por grupos con ascendencias mezcladas mucho antes de que existiera ninguna lengua escrita. La tercera narrativa es más sutil y quizá más importante, que la historia que conocemos de los sumerios refleja fielmente lo que era esa sociedad para la mayoría de sus habitantes. Lo que la genética y la arqueología juntas empiezan a dibujar es que el sur de Mesopotamia era un espacio de convergencia, de comerciantes, de pueblos agricultores del Zagros, de pastores del norte, de grupos costeros del Golfo, que construyó una identidad cultural extraordinariamente potente, precisamente porque no era el producto de una sola sangre, sino de siglos de contacto, mezcla y negociación entre pueblos distintos. Pero nada de esto está completamente cerrado, y es necesario decirlo con la misma claridad con que se presentan los hallazgos. El problema central de la arqueogenética sumeria es un problema de preservación que la ciencia todavía no ha podido resolver. El sur de Irak, el Irak de Uruk, de Ur, de Eridu, de Nippur, es uno de los entornos más hostiles del planeta para la conservación del ADN antiguo. Las temperaturas extremas del verano mesopotámico, la alcalinidad del suelo aluvial rico en sales minerales, la humedad del subsuelo cerca de los canales de irrigación que los propios sumerios construyeron, y los siglos de fluctuación del nivel de los ríos han degradado el material genético de una forma que actualmente no tiene solución técnica. No existe todavía ningún genoma completo extraído de ningún individuo que viviera en las ciudades sumerias del sur durante el periodo de esplendor. Los estudios que existen son aproximaciones valiosas pero indirectas, poblaciones modernas que podrían ser descendientes, regiones geográficamente cercanas pero no idénticas, periodos prehistóricos anteriores al florecimiento sumerio.
El genoma de un habitante de Uruk en el tren User 200 antes de nuestra era no existe en ninguna base de datos del mundo. El genoma del rey enterrado en el cementerio de Ur se disolvió en el suelo aluvial hace milenios. La ciencia tiene aquí una limitación que no es metodológica, sino geológica. Y reconocerlo no debilita el argumento, lo hace honesto. Hay algo que estos hallazgos revelan más allá de sus datos técnicos. Los sumerios construyeron el primer sistema de registro del mundo. Con tablillas de arcilla escribieron contratos, himnos, lamentaciones, listas de reyes que se remontaban a tiempos anteriores al diluvio. Registraron el primer relato épico conocido, la historia de Gilgamesh, un rey que salió a buscar la inmortalidad y volvió con las manos vacías. Registraron sus cosmologías, sus dioses, sus mitos de origen. Construyeron una historia sobre sí mismos con una sofisticación que ninguna otra civilización de su tiempo podía igualar. Pero esa historia fue escrita por las élites de los templos, por los escribas de palacio, por los sacerdotes que gestionaban los graneros, los rebaños y los rituales. El granjero que cultivaba cebada en la orilla del Éufrates, el artesano que fabricaba herramientas de cobre en los talleres de Lagash, el mercader que llegaba de las montañas del Zagros con lapislázuli para los ornamentos reales. Ninguno de ellos escribió su historia. Su historia está en los huesos, y los huesos no hablan. El ADN no conoce el cuneiforme. Los marcadores genéticos no saben quién era el rey Ur-Nammu. No veneran a Enlil ni a Inanna. Y cuando la ciencia intenta hacerles preguntas directas a los restos humanos del sur de Mesopotamia, lo que recibe no es una respuesta, es silencio. Un silencio que tiene temperatura, tiene composición química, tiene una causa física perfectamente documentada, pero que paradójicamente dice algo muy concreto, que la civilización que creemos conocer mejor en términos de cultura material es la que menos podemos leer en términos biológicos. Sabemos qué pensaban, no sabemos del todo quiénes eran. Eso no significa que los sumerios inventaron una identidad falsa. Significa que hicieron lo que hacen todas las civilizaciones complejas. Construyeron una narrativa de origen, una lengua de prestigio, un sistema simbólico de identidad colectiva que funcionaba como cemento político entre grupos humanos que quizás tenían historias biológicas muy distintas. Durante 5.000 años, esa narrativa fue tan eficaz que nosotros, los que llegamos después, la confundimos con biología. La tomamos como descripción de una realidad racial y no como lo que probablemente fue, una identidad política extraordinariamente exitosa. Lo que la arqueogenética hace es leer la capa que estaba debajo de las tablillas y los zigurats, la capa biológica, la que no se puede reescribir una vez que el cuerpo está enterrado bajo 4 metros de sedimento aluvial. El problema es que en el sur de Mesopotamia, esa capa fue destruida por el clima antes de que pudiéramos leerla. Y eso nos deja frente a una pregunta que no es técnica, es personal. Si la civilización que fundó la escritura pudo construir durante milenios un relato sobre sí misma que la ciencia moderna todavía no puede verificar ni refutar completamente, ¿cuánto de lo que llamamos historia antigua es memoria de lo que ocurrió? ¿Y cuánto es simplemente el relato que sobrevivió porque tenía poder suficiente para perdurar? Déjalo en comentarios.